Bien, este ejercicio dice así. Un ciclista debe recorrer 35 kilómetros en una hora. ¿Ya? Vamos a dibujar eso mientras tanto. El ciclista que está acá debe recorrer 35 kilómetros. ¿Ya? Esos son 35 kilómetros. Disculpen. Son 35 kilómetros. En una hora. ¿Ya? Entonces esa es la información que nos dan. Eso lo sabemos. Estupendo. Ya. Y el ciclista observa que tardó 40 minutos en recorrer 20 kilómetros. Es decir, el ciclista sabe que tiene una hora para llegar, por ejemplo, a su casa, que está a 35 kilómetros. Está lejos su casa. Él sabe que tiene una hora, porque si no en la casa le pegan. El ciclista observa que ya tardó 40 minutos en recorrer 20. Es decir, el ciclista aproximadamente llegó a por aquí. Aproximadamente, ¿sí? Porque recorrió 20 kilómetros. Es decir, desde aquí hasta acá, 20 kilómetros en 40 minutos. Disculpen, sí, en 40 minutos. ¿Ya? Estupendo. Dice la pregunta: ¿cuál es la rapidez media en kilómetros por hora que deberá desarrollar el ciclista en la distancia restante en el tiempo previsto? ¿Ya? Es decir, la pregunta es: con el tiempo que le queda, ¿a qué velocidad debe ir para completar ese espacio? ¿Ya? Entonces, la rapidez media que debemos calcular es en torno al espacio que le queda por recorrer y el tiempo que le queda para cumplir su meta, que era 35 kilómetros en una hora. ¿Ya? Porque eso es lo que él quiere hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero a tener en cuenta es que es saber cuánto le queda por recorrer. ¿Ya? Nosotros sabemos que ya eran 35, ¿cierto? Pero como ya sabemos que anduvo 20, esos 20 los vamos a quitar para saber cuánto quedan, cuánto restan. ¿Sí? Si nosotros hacemos la resta, nos da que le quedan 15 kilómetros por recorrer. ¿Ya? Además, él tenía una hora, por otro lado, él tenía una hora para llegar, ¿sí? Que es lo mismo que 60 minutos. ¿Verdad? Eso está claro. Entonces, 60 minutos es lo que tenía originalmente y ya gastó de esos 60, 40 minutos. Entonces la pregunta es: ¿cuánto le queda? Le quedan 20 minutos solamente. ¿Ya? Recuerden una cosa. La ecuación de la rapidez media es rapidez media igual a distancia recorrida, en este caso sin flecha, dividido el tiempo transcurrido, o que queda por transcurrir en este caso, que queda por transcurrir y queda por pasar, ¿ya? ¿Cuánto queda de tiempo? Por ende solo nos queda reemplazar los datos. ¿Bien? ¿Cuál es la distancia que debe recorrer? Son 15 kilómetros. Dividido. ¿Cuánto es el tiempo que le queda? Porque ya gastó 40, le quedan 20. Entonces sería 20 minutos. Pero ojo, el ejercicio que dice kilómetros por hora. ¿Ya? Por ende, lo que debemos hacer acá para resolver el ejercicio es pasar los minutos a horas. Ya, es decir, esos 20 minutos transformarlos en horas. Y aquí vamos a hacer un espacio extra. Y vamos a hacer la regla de 3. Nosotros sabemos que una hora son 60 minutos. ¿Cierto? Acá la pregunta es: ¿cuántas horas son 20 minutos? ¿Ya? Por ende, ¿qué hacemos acá?
aquí aplicamos nuestra famosa y fantástica regla de 3, donde multiplicamos cruzado y dividimos hacia el lado. Ya, multiplicamos y dividimos. Ok, ¿cuánto nos da eso? Aquí le puse X como más que nada porque no sabemos cuánto vale. ¿Ya? X, en este caso sería 20 por 1 dividido 60. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? Quitamos estos numeritos y me queda en X igual a 2/6. En este caso horas, ¿cierto? Porque eso es lo que calculamos. ¿Cuánto valen horas? Si seguimos resolviendo, sabemos que 2/6 es igual a 1/3, ¿verdad? Si hacemos la división. O sea, antes de hacer la división, simplemente simplificando. Entonces sería 1/3 de hora. Para efectos prácticos, vamos a dejarlo como fracción, porque encuentro que es mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué procede? Ese 1/3 lo vamos a poner en el lugar que corresponde, que sería acá, ¿verdad? Entonces, sería 15 dividido 1 dividido 3. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esta fracción que está súper rara? Esto se hace así. Este numerito que está dividiendo el que divide, es decir, el 3, lo que hace es pasar de dividir al 1 a multiplicar al 15 por norma matemática. ¿Ya? Así se hace, así se resuelve. ¿Bien? Por ende, esto nos queda como 15 por 3 dividido 1. ¿Cuánto es eso? 45 kilómetros por hora. ¿Ya? Fantástico. Bien, voy a hacer una pausa. Si usted no recuerda por qué esta división se resuelve de esa manera, el 15 dividido 1 dividido 3, vamos a explicarlo ahora. ¿Ya? Esto lo vamos a tomar como una división de fracciones. Me explico. Aquí vamos a hacer un ejercicio antes. Nosotros sabemos que 2 dividido 1 es 2, ¿verdad? 2 dividido 1 es igual a 2. Sabemos que 500 dividido 1 es igual a 500. Porque ese 1 que está dividiendo no vale nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar esto como un número y esto como otro número que divide al de arriba. ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir como 15 dividido 1, ¿cierto? Porque 15 dividido 1 es 15, ¿verdad? Al igual que pasa con el 2, al igual que pasa con el 500. Esto va a ser 15 dividido 1 y la fracción que está acá al medio, esa fracción también es una división. Y vamos a escribir 15 dividido 1 dividido 1 dividido 3. ¿Ya? Esto que está acá es exactamente lo mismo que lo que está ahí al lado. Ninguna diferencia. ¿Ya? Solo lo reescribimos. ¿Bien? Ese 15 es un 15 dividido 1 y ese 1/3 es 1/3, que ya está al lado derecho. Y esa fracción que divide ambos valores está al medio. ¿Ya? De aquí en adelante solo nos queda resolver la fracción como corresponde. Es decir, voy a reescribirlo. 15 dividido 1 dividido 1 dividido 3. ¿Cómo se resuelve esto? La división se hace de la siguiente manera, en fracciones. Tenemos dos formas. La primera es multiplicando cruzado. Es decir, un poquito. Multiplicando cruzado, es decir, 15 por 3. Ponemos el 45 acá. Y multiplicando cruzado el otro valor, 1 por 1. Y ese 1 queda abajo. Ya en este caso manda S.
1, si partimos con el 1 aquí, el 1 queda acá abajo. Si partimos con el 15 acá, entonces 15 por 3, ese valor queda acá arriba. ¿Ya? Perfecto. La segunda forma de resolverlo es que si nuestra fracción original es 15 sobre 1 dividido 1 sobre 3, la forma nueva de escribirlo sería 15 sobre 1 por... ¿Y qué hacemos acá? Estos dos valores se invierten. Sería 15 sobre 1 por 3 sobre 1. Y así sería la nueva forma de dividir la fracción. O sea, esta sería nuestra forma de dividirlo, que es invirtiendo el valor que divide a la primera fracción. Es decir, el 1/3 se da vuelta. Entonces, ahora solamente se tendrían que multiplicar las fracciones, porque hicimos ese cambio. Entonces nos quedaría 15 por 3 y 1 por 1, que si se dan cuenta nos da el mismo valor que en el anterior. 15 por 3 dividido 1 por 1, que es lo mismo que 45 dividido 1, que es lo mismo que 45. ¿Ya? Esa es la razón por la que este 3 del ejercicio pasa directamente multiplicando a 15. Espero que se haya logrado entender. Entonces, la respuesta del ejercicio, ¿cuál sería? La rapidez del ciclista es de 45 kilómetros por hora. Si ustedes se preguntan por qué rapidez y no velocidad, es porque no sabemos hacia dónde va el ciclista. Nosotros sabemos que el ciclista va hacia una dirección y que va a 45 kilómetros por hora, pero no sabemos si hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Y de hecho no lo podemos calcular. Sabemos que el ciclista debe recorrer 35 kilómetros. Nada más. No sabemos hacia dónde. Por ende no podemos decir que es velocidad. Bien, esta sería la respuesta. Bien, chicos, espero que se hayan logrado entender el ejercicio.